nueva canción, oh sí, venid cantad, bendito el nombre del Señor, su salud anunciad, naciones oidad a Jehová, la gloria y majestad, que todos vengan a alabar, cantad a él, cantad, traed presentes hoy, venid a nuestro Dios servid, loemos al gran Dios Jehová, su nombre ensalzad, a las naciones proclamad el reino del Señor, la tierra Jehová firmó, no se conmoverán, los cielos se alegrarán, la tierra gozará, el mar su estruendo emitirá, el campo cantará,
Hermanos, muy buenas noches, que el Señor sea con ustedes. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta ustedes en un miércoles más de estudio bíblico. Bienvenidos a todos aquellos que pues no nos conocen o que no nos ubican. Somos la Iglesia El Divino Salvador y todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos estudios bíblicos. Y bueno, pues estamos usando esta plataforma debido a esta contingencia que parece no detenerse, pero tampoco la Iglesia lo hace. Y vamos a iniciar este miércoles 22 de julio, año del Señor, con una lectura bíblica que está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, lo leemos, va a aparecer en la pantalla para que usted pueda seguir con su vista si es que no tiene todavía la lectura encontrada. Dice el texto bíblico, vamos a ver. Bien. El texto dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos, dándole al Señor la honra y pidiéndole que esté con nosotros en esta noche. Señor, gracias nuevamente, Padre, porque nos permites tener un estudio bíblico como iglesia. También compartiendo, Señor, tu palabra con aquellas personas que se están conectando, que están siguiendo esta transmisión. Rogamos que tú bendigas, Señor, a todos ellos. Te rogamos también que tú guardes en el hueco de tu mano a todas las iglesias para que podamos seguir predicando con denuedo, predicando, Señor, con ese entusiasmo, Señor. Y pedimos que en esta noche nos ayudes a entender tu palabra, Señor, que nos ayudes a ser fieles a la predicación fiel del Evangelio y que tú seas, Señor, el que siempre nos esté llevando de victoria en victoria. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Recibe la honra y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, gracias por nuevamente estar con nosotros. La Iglesia El Divino Salvador se ubica en el número 169 de la calle Revolución, en el centro, aquí en la ciudad de Jalapa. Y cuando nosotros abramos, bueno, esperemos que todos ustedes puedan visitarnos, aquellos que son de otros lugares, aquellos que son de otros estados. Amados, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Tenemos algunos cantos, vamos a entonar el himno 298, Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en cruenta cruz. Cuando estoy triste encuentro en él consolador y amigo fiel. Consolador y amigo
Amados, continuamos con nuestro orden. Vamos a leer ahora Juan capítulo 15. Esta sección nosotros la ocupamos mucho para hacer una oración de intercesión, oraciones por algunas necesidades. Muy especialmente en este tiempo de confinamiento estamos orando por los enfermos y por supuesto también estamos orando por las personas que están frente a esta pandemia, es decir, los médicos, las enfermeras, todo el personal que trabaja, ya sea como personal de intendencia, como personal de asistencia también, los choferes de ambulancia, camilleros, etcétera. Y por supuesto también damos una oración por algunas situaciones especiales que se producen al interior de nuestra iglesia. Y claro que hay hermanos que a veces nos piden que estemos orando por necesidades especiales. Pueden ustedes, hermanos, compartir sus oraciones ya sea en el chat, que a veces está disponible, aquí en el mismo video de YouTube. Y así podemos hacer una oración durante toda la semana. Vamos a hacer pues la lectura bíblica en Juan capítulo 15, versículo 7, que dice así: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a leerlo nuevamente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amados, vamos a tomar entonces estos momentos para orar, para interceder, para pedir a Dios por todas las necesidades de nuestro país y las necesidades de nuestros hermanos. Amado Dios, bendito y verdadero, alabado y glorificado sea, Señor, tu santo nombre. Padre, en estos momentos te damos gracias porque nos permites nuevamente tener este estudio bíblico. Gracias también, Señor, porque estás con nosotros y lo demuestras a cada momento. Gracias, Señor, por la iglesia que siga adelante, avanzando, Señor. Y pedimos, Padre, que nos ayudes a mantener nuestra fe viva, pujante, que siempre esté avanzando. Rogamos por todos nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pedimos, Señor, en especial por aquellos que han sufrido algunas situaciones de contagio. Y te ponemos en tus manos las vidas de nuestros hermanos, amigos, familiares que tristemente están contagiados de esta enfermedad que está a nuestro alrededor en todo el mundo, Señor. Ten misericordia de todos ellos. Pedimos, Señor, que si es tu voluntad, los científicos, los investigadores, que parece nos dan noticias de avances en cuanto a una posible vacuna, Señor, si está, Señor, en tus planes y en tu soberanía, Padre, rogamos que proceda, Señor, tu voluntad. Y si no, Señor, ayúdanos a guardarnos, porque tú conoces nuestro corazón rebelde, egoísta, que en muchas ocasiones, Señor, no obedece todas las instrucciones, todas las órdenes que nos da el gobierno y la institución. Rogamos, Señor, que nos des humildad para que podamos someternos. Ruego por aquellos que tristemente, Señor, debido al trabajo tienen que salir, porque hay que buscar, Señor, el pan cotidiano. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, Señor, que luchan día a día en sus trabajos, quizá como dependientes de una tienda, quizá como empleados de un restaurante, quizá, Señor, como trabajadores de la instancia gubernamental en el municipio. Señor, también algunos, Señor, están trabajando como médicos, como doctores, como enfermeras, Señor, como camilleros, personal de vigilancia, personal de intendencia, Señor, y siguen laborando en los hospitales. Padre, ten misericordia de todos ellos que salen para luchar, Señor, contra este COVID, y rogamos que guardes a todos ellos. Te pedimos en especial por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares. Y lo decimos así, Señor, porque muchos de ellos son creyentes, hijos tuyos. Sabemos, Padre, que tristemente han caído también médicos debido a esta situación. Pero, Señor, tú tienes el control, tú eres soberano sobre todas estas cosas y pedimos tu misericordia. Pedimos también, Señor, que guardes las vidas, Señor, de las personas que salen como choferes, todas aquellas personas, Señor, que están vendiendo en las fruterías, están vendiendo en las tiendas, Señor. Te pido, Dios, que les bendigas y les guardes.
Padre, también suplicamos tu bendición hacia tu iglesia, Señor. Hace muchos meses que no nos hemos reunido, Padre. Estamos tristes todavía. Pedimos, Señor, que esto no desanime a tu iglesia, sino que al contrario, esto sea un desafío para poder valorar lo que tú nos has dado. Señor, guarda a toda tu iglesia en el hueco de tu mano y ayúdanos, Señor, a ver la luz al final del túnel. Sabemos que en algún momento esta pandemia terminará y sabemos que en algún momento, Señor, volveremos a nuestras actividades en la iglesia. Mientras esto sucede, Señor, ten misericordia. Sigue ayudando a tu pueblo, Padre. Sigue brindando sabiduría a los pastores, a los ancianos que están pastoreando, Señor, que están guardando a todas y cada una de las iglesias. Y pido por aquellas en especial que carecen de un pastor, de un guía, Señor, para que tú les guardes, les bendigas y tengas misericordia de ellos. Señor, queremos suplicarte que también bendigas a todos los niños, Señor, que están también imposibilitados para salir, por los jóvenes. Te rogamos, Señor, que en estos tiempos, Padre, en los que aún no hay una definición en cuanto a cuánto van a iniciar sus clases, rogamos, Señor, que les mantengas en calma y tranquilidad. Señor, guárdanos, Padre, y danos bendición abundante. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Sabemos que siempre estás, pero lo mencionamos, Señor, a propósito para que nuestro corazón también se infle de gozo al escuchar y al recordar, Señor, tus palabras de que estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Señor, bendito y glorificado seas, así a ti sea la gloria por hoy y por siempre. En Jesucristo. Amén. Amados míos, vamos a entonar un par de himnos que van a aparecer en sus pantallas. El himno 143, Cristo es la peña de Oreb, y el himno 134, Cristo es la peña de Oreb, y el 224, Jesús es el Señor. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús,
Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hermanos, vamos a proceder al estudio bíblico de esta tarde. Como saben, hemos estado estudiando la cristología, el área de la teología sistemática que habla de Cristo. Y mis amados, hemos hablado en el estudio pasado acerca de los nombres de Cristo. El día de hoy vamos a hablar de los nombres de Cristo, la segunda parte. Y bueno, vamos a desarrollar esto de una forma progresiva. Les recuerdo, mis amados, a propósito de esta transmisión, les recuerdo que esto es un video, por supuesto, no estamos en vivo, pero generalmente estamos en vivo. Ahorita estamos haciendo algunas diligencias y por esa razón no pudimos estar presentes y se nos hizo pues apropiado el grabar esto para que saliera hoy miércoles 22 de julio. Bien, haciendo esta aclaración, vamos a la lectura bíblica en Hechos, capítulo 4, versículos 8 al 12. Hechos, capítulo 4, versículos 8 al 12. Voy a leerlo, mis amados, ya está apareciendo en sus pantallas en estos momentos. Y dice así, la palabra del Señor. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Como decíamos hace un momento, estuvimos hablando la semana pasada, iniciando de hecho con los nombres de Jesucristo. Hemos dicho que el nombre en el Antiguo Testamento tenía un gran significado. Es algo que no se ponía o no se colocaba solamente por casualidad, no solamente porque el nombre sonase bien o sonase bonito, algo que en nuestro tiempo, como occidentales, estamos acostumbrados a colocar nombres porque suenan bien, no porque tengan un significado especial. Pero en el Antiguo Testamento, más especialmente, el nombre estaba cuidadosamente seleccionado. Y muchos nombres del Antiguo Testamento, ya sea de lugares, de personas, de incluso hechos o incluso cosas, tenían un gran significado. Por supuesto que esto no podía ser diferente en la persona de nuestro Señor. Y analizamos 3 nombres en concreto. Primero, Jesús, que ya dijimos significa Jehová salva. Este nombre procede de una traducción del hebreo al griego. En hebreo, como ustedes saben, es Jehoshua o Yehoshua, como quieran ustedes llamarlo.
y en español hoy significaría Jesús sería el Salvador de su pueblo, o pues significa el Salvador o Jehová salva. Para nosotros, obviamente, cuando nos referimos a Jesús, significa que Jesús sería el Salvador de su pueblo. El segundo nombre que analizamos fue Cristo, quizá el nombre con el que más conocemos a Jesús. Y este es un término, de hecho, dijimos que era un término, no tanto un nombre propio. Pero cuando se le designa a Jesús, ya llegó a ser parte incluso de su nombre propio. De hecho, nosotros le llamamos Jesucristo. Y Cristo significa el ungido. Y este es un título mesiánico de rey, profeta y sacerdote. ¿Se acordará usted? Eso lo analizamos la semana pasada. Y para quienes, pues quizá no estén familiarizados, les pedimos que estén buscando en la lista de videos, especialmente de YouTube, porque se puede ver más en YouTube que en Facebook, que busquen allí el estudio del miércoles 18, me parece, tuvimos ese estudio, pero fue la semana pasada. Déjenme verificarlo muy bien para que les dé específicamente el día. Ustedes puedan buscar ese estudio el día 15 de julio. Busquen en nuestros videos el 15 de julio, estudio bíblico, y ahí van a encontrar una mayor explicación de lo que significa Cristo. También analizamos, por último, en ese estudio, el título también o el nombre de Hijo de Hombre. Y este significa, prácticamente es un título mesiánico asociado con el cumplimiento del tiempo de Dios. Pero también recordamos que este título o este nombre también tiene el significado o un énfasis muy fuerte en la humanidad de Jesús. Cuando Jesús se decía a sí mismo el Hijo del Hombre, quería establecer que Él era verdaderamente humano. Algo que ya hemos analizado también con anticipación, de que Jesús es verdadero hombre y también verdadero Dios. Pero esta doble naturaleza de Cristo lo vamos a estar analizando todavía más adelante, así que no se preocupe si por el momento tiene algunas dudas y desea despejarlas. Aún no hemos llegado a ese tema. Hoy vamos a analizar también 3 nombres muy especiales y muy comunes con los que llaman a nuestro Señor Jesús. Pero antes vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a entender su palabra. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, estamos, Padre, pidiéndote, rogándote, Señor, que estés con nosotros. Señor, ten misericordia de nuestras vidas, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a entender esta parte de la teología, porque a veces, Señor, nos confesamos ignorantes ante los grandes misterios de tu palabra y nos confesamos en ocasiones apáticos hacia el estudio de la doctrina, pero esperamos, Señor, que tú seas con nosotros y nos ayudes para entenderla. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos, amados míos, con el nombre Hijo de Dios. Uno de los nombres quizá más populares con los que llamamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el nombre de Hijo de Dios realmente no es exclusivo de Jesucristo en un primer término. Tenemos que ser muy honestos y reconocer que en el Antiguo Testamento este término o este nombre se le asignaba a diversas, vamos a decir, personalidades o a diversas personas. Primero, vamos a encontrar que cuando se habla de Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento podemos encontrar este título con referencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Así es, en el Antiguo Testamento a Israel o a la tribu de Judá o al pueblo del reino del norte o al pueblo del reino del sur se le va a llamar también Hijo de Dios. Por ejemplo, Éxodo capítulo 4, versículo 22, Moisés le dice a Faraón. Bueno, esta es una ordenanza, de Dios para que Moisés se la diga a Faraón. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y ustedes saben que el contexto en el que se describe esta designación es en el contexto en que Dios está preparando a Moisés para enfrentar a Faraón a fin de que libere a Israel y lo deje ir a adorar a Dios al desierto.
También encontramos en Oseas capítulo 11, versículo 1, la siguiente referencia. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora, es muy cierto que en Mateo, cuando cita este versículo, Mateo le da una interpretación o una reinterpretación hacia la persona de Jesucristo, porque recordemos que en algún momento cuando Herodes se levanta e intenta matar a Jesús, sus padres se lo llevan a Egipto, viven allí algún tiempo, no sabemos ni estamos seguros de cuántos años o cuántos meses, pero posterior a que Herodes muere, bueno, José y María regresan nuevamente a su tierra. Pero tenemos que decir esto, mis amados, en el Antiguo Testamento, esta también es una clara alusión hacia Israel cuando fue sacado de Egipto. Otra referencia, ya dijimos que una primera sería el pueblo de Israel. Una segunda referencia para llamar a alguien hijo de Dios es cuando se refiere al rey de Israel, más específicamente a David o a su descendencia. Y esto es muy importante de acotar. Cuando se habla de hijo de Dios en el Antiguo Testamento, no significa que Dios le diga a cualquier rey que es su hijo, especialmente si este rey es del reino del norte, que como ustedes habrán leído muchas veces en la Biblia, el rey del norte para nada parece hijo de Dios. Al contrario, todos los hijos, o mejor dicho, todos los reyes del norte muy comúnmente hacían lo malo ante los ojos del Señor, y esto por supuesto era reprobable. Pero de David se le dice el Hijo de Dios y hacia su descendencia. La promesa que Dios le da a David es la siguiente. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Le dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres. Aquí Dios le está haciendo una promesa a David de que de su descendencia su descendencia va a ser perpetua. Dios quiere que por tanto David se comprometa con él. El Salmo capítulo 2, versículo 7, se refiere también evidentemente al rey David. Dice: yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, esta es la segunda referencia cuando se habla de hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Una más, vamos un poco más rápido, es cuando Dios le habla o se refiere a los ángeles de Dios. Una cita muy conocida cuando hablamos de esto es Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y aquí entendemos, amados, que cuando habla de todos los que se presentan ante su trono son ángeles. También otra aclaración es la que se nos da en Génesis capítulo 6, versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Si usted lee el contexto, esta es la vez en que después de esta unión entre hijos de Dios e hijas de los hombres engendraron gigantes. Y bueno, quizá haya una pregunta muy general. A veces me han hecho esta pregunta: pastor, ¿a qué se refiere Génesis cuando habla de hijos de Dios? Y muchos comentaristas coinciden que se refiere esencialmente a ángeles que se hicieron cuerpos, ángeles que pues cohabitaron con seres humanos y que pues estuvieron fuera, digamos, de la gracia de Dios. Cayeron, digamos, en pecado y posteriormente pues Dios los desterró. Finalmente, una última designación cuando se habla o se usa este término de hijo de Dios es cuando se refiere al creyente en general o a un creyente en especial. Salmo 73, versículo 15 nos dice: si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaré. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Y aquí obviamente se refiere a los hijos de Jehová.
que son prácticamente por una cercanía con Él. El término Hijo de Dios, entonces, en el Antiguo Testamento implica una cercanía muy especial. Cuando se refiere a Israel, cuando se refiere a David, cuando se refiere aún a los ángeles, habla de esta cercanía que Dios tiene con estas personas, porque tenemos que acotar una cosa: no todos son hijos de Dios, no todos son hijos del Señor. A veces hay una idea muy generalizada en nuestro contexto cultural, en todas partes, donde mucha gente dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice que esto no es así, no es verdad. El Hijo de Dios es solamente aquel que Jehová o que el Señor elige y acoge. Pero cuando se le aplica este término a Jesucristo, se le distingue de entre todos los demás. Porque resulta, amados, que cuando se habla de Jesús como Hijo de Dios, hay una relevancia que es muy superior a las otras menciones. Incluso Pablo, comprendiendo esto, él va a llegar a decir, así como Juan, que aquellos que son hijos de Dios en minúscula son realmente adoptados. El único Hijo de Dios que podemos decir es legítimo, es auténtico, es por supuesto nuestro Señor Jesucristo. Y esto, primeramente, es importante, lo reconocían precisamente los enemigos de Dios. Leemos Lucas capítulo 4, versículo 41. También salían demonios de muchos dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios, pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Atención a lo que nos comparte Lucas. Lucas nos da a entender que esta designación de Hijo de Dios sobrepasa a las otras menciones, porque en algún momento tenemos que recordar que Dios con el pueblo de Israel se enoja tanto que incluso llega a dejarlo, digamos, a su suerte, por mencionar esta palabra. Es decir, Él permite que el pueblo de Israel fracase, que el pueblo de Israel sea esclavo de otros pueblos, y de esta manera, pues, el Señor, tiempo después, elige un nuevo pueblo para sí. De esto hemos estado estudiando los domingos cuando analizamos a Isaías, y el sermón antepasado estuvimos hablando de ello. Pero en Jesús es una mención todavía más especial, porque no se refiere a cualquier hijo, sino al hijo auténtico. Y lo que nos da a entender Lucas es que aún los demonios certificaron, validaron, testificaron de que Jesús realmente era hijo de Dios. Por supuesto, también esta mención se encuentra en otros pasajes, pero quiero citar por lo menos una más. Mateo capítulo 14, versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, amados, si hay algo que tenemos que aprender de este término de Hijo de Dios cuando se le asigna a Jesucristo, es que es muy especial. Los teólogos han propuesto por lo menos 4 cosas que nosotros tenemos que recordar siempre que hablamos del Hijo de Dios, que es muy diferente a nosotros. Como hijos de Dios vamos a llamar en minúscula. De hecho, para hacer esta distinción decimos que Jesús es el Hijo de Dios en mayúscula y nosotros somos hijos de Dios en minúscula. ¿Por qué? Vamos a compararnos con el Señor Jesucristo. Primero, cuando se habla de Hijo de Dios se refiere a su posición dentro de la Trinidad. Le voy a pedir a Derek que lo ponga más en grande para que se logre distinguir un poco más. Se refiere a la posición de la Trinidad. Nosotros, evidentemente, no formamos parte de la Trinidad. Nosotros no somos, integrantes de Él o de esta divinidad, lo cual nos lleva, por supuesto, a la segunda cosa. Se refiere necesariamente a la divinidad de Jesús. Hay personas que piensan o que de alguna forma plantean que Jesucristo, aun cuando fue Hijo de Dios, no necesariamente significa que fue Dios, lo cual es evidentemente un error.
Jesús es hijo de Dios, pero al mismo tiempo es Dios. No hay una separación, de hecho, entre Jesús y el Padre. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos más de cómo Jesús es divino y humano al mismo tiempo. Pero de alguna manera, hermanos, yo les quiero recordar a lo que estudiamos nosotros con la Trinidad. En la Trinidad nosotros vimos que tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son divinos. No hay una diferencia entre ellos, pero cuando hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues nos referimos a ellos como personas, como, digamos, subsistencias que coexisten entre ellos formando una misma esencia. Y esto quizás sea demasiado para explicar, por eso les remito a que busquen también en nuestros videos la explicación de la Trinidad que dimos hace ya pues algún tiempo, de hecho. En tercer lugar, cuando se habla de Hijo de Dios también se refiere a un título mesiánico. Nosotros, evidentemente, amados, no tenemos un título mesiánico. Y el título mesiánico se refiere a aquel que iba a venir para establecer el reino de Dios. Esto lo analizamos la semana pasada. Finalmente, cuando hablamos de Jesús como Hijo de Dios, se refiere al derecho de herencia. Jesús lo hereda todo. Esto, por supuesto, es un término en Jesús muy simbólico. No significa necesariamente que en algún momento Dios va a morir y le va a heredar todo. No. Es simplemente una mención que hacen los teólogos para designar que Jesús es el que merece la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Si nos comparamos con cada uno de estos términos, amados, evidentemente nosotros no tenemos ni compartimos ninguno de ellos. De hecho, probablemente Romanos, cuando nos dice el texto que nosotros somos coherederos con Cristo, coherederos, significa que Cristo, por ese amor con que nos ama, y Dios con ese amor con el que nos adopta, nos comparte parte de esta herencia. Pero en ningún momento, amados, es que esta herencia nos pertenezca por derecho. Jesús le pertenece por derecho. Vamos a una segunda mención, segundo nombre que vamos a analizar esta noche. La segunda mención es Hijo de Dios. Bien, gracias. Es que a veces, hermanos, no sé qué pasa con la cámara, se paraliza, tenemos que reiniciar la misma. Gracias a Dios es muy rápido, pero de repente estamos grabando, estamos transmitiendo y no sabemos qué sucede, cosas de la tecnología. Bien, Hijo de David. Hay muchos pasajes en los que a Jesús también se le describe con este título o con este nombre, Hijo de David. Voy a citar dos pasajes que se me hacen claves para comprender a qué se refiere este título. Marcos capítulo 10, versículo 47 nos dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Estamos hablando, por supuesto, de el ciego Bartimeo, que lo reconoce. Hay, por supuesto, aquí una aplicación muy bella de una predicación de cualquiera que quiera hacerla acerca de que este ciego sin ver pudo reconocer quién era Jesús. Y la otra es Mateo capítulo 21, versículo 9, que nos dice: la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y hay dos aplicaciones, de hecho, o dos razones, dos motivos por los cuales Jesús es llamado así. Primeramente, bueno, pues tiene una connotación, vamos a decir, hereditaria, porque este nombre se debe al hecho de que Jesús nació en Belén, ciudad de David. Porque efectivamente a Belén se le llama así porque David también nació allí. Pero además tiene una gran connotación mesiánica. Y estos dos términos se conjuntan en un gran significado que es muy rico. Verán,
como hijo de David, como nacido en Belén, de alguna manera, y por ser descendiente, por supuesto, de la tribu de Judá y a la vez de la descendencia del rey David, pues Jesús era el digno sucesor al trono. Pero también hijo de David era un término mesiánico que no necesariamente en mente de los judíos significaba que descendiese directamente de el rey David. Verán, cuando los judíos son invadidos por Babilonia y sufren en el exilio, hay muchísimos cambios al interior de la política judía, porque pues como ustedes podrán ver en algunos textos, especialmente en en Reyes y en Crónicas, pues el rey Nabucodonosor persiguió a los reyes de Judá e impuso a un gobernador que no tenía nada que ver con esa tribu, con la tribu de Judá o con la descendencia de David. Solamente permitió que uno de los reyes, que en este momento era Sedecías, sobreviviera y estuviera en Babilonia pues bien cuidado. De hecho, así termina el texto en Crónicas. Sin embargo, después, para cuando regresaron los judíos después del exilio, no se tiene con certeza el conocimiento de si Zorobabel, quien estableció la primera expedición de los judíos a Judá o los judíos a Jerusalén, no se tiene con certeza si Zorobabel era parte de la descendencia de David. Para Mateo esto es así, pero hay algunos que empiezan a dudar. Y conforme fue pasando el tiempo, hermanos, pues tristemente el linaje de David pareciera que logró como estar en el anonimato. Ya no se tenía mucha certeza respecto a quiénes eran o quiénes integraban la familia del rey David. Por lo tanto, para la época de Jesús, como que no era una esperanza tangible que alguien viniese descendiente de David, porque, les vuelvo a repetir, pues los judíos ya habían perdido incluso esta esperanza. Pero el Mesías se pensaba que podría ser un hombre o bien descendiente de David o no necesariamente. Entonces, cuando Jesús se le anuncia como el hijo de David, pues por supuesto que tenía esta característica de ser el legítimo heredero del rey David, por un lado, y el legítimo Mesías, que esto lo analizamos la semana pasada, significa el ungido. ¿Y por qué esta designación es importante en los tiempos de Jesús? Porque nunca antes se usó este título hijo de David con esta importancia. Porque en el tiempo en el que Jesús vive, recordarán que gobiernan extranjeros. Quizá usted lo sepa, quizá no, pero el rey más grande que habían tenido en ese tiempo había sido Herodes, Herodes el Grande. Y Herodes el Grande era idumeo, no era judío. Esto lo hemos analizado en otras predicaciones. Herodes era idumeo, era de la tribu del pueblo de Edom. Y los hijos que gobernaron después de él, pues también eran idumeos, no eran judíos. Entonces, era la primera vez en muchos años que el trono de Israel o el trono de Judá era ocupado por un extranjero. Y esto hacía que los judíos anhelaran el regreso de alguien de su tierra, de su sangre, que pudiese gobernar encima o en lugar de los extranjeros. Por eso en algún momento a Jesús intentan hacerlo rey, porque ya no quieren que gobierne un extranjero. Entonces, hermanos, con esta idea, a Jesús se le estaba designando, dotando derechos de trono y dignidad. Muchos hermanos han escuchado o han estudiado a lo largo de la historia de Europa. Y hay pues muchas historias muy interesantes con respecto a cómo las coronas van cambiando de familia en familia precisamente debido a los linajes que van dejando. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que cuando
estábamos en el México independiente, ya en el México que logró su independencia tiempo después con Benito Juárez. Y bueno, en algún momento México volvió a ser imperio. ¿Y por qué volvió a ser imperio? Esto es una nota para explicar esto de la parte de la cristología. ¿Usted se acuerda qué emperador fue el que se designó para venir a gobernar México? Maximiliano de Habsburgo. ¿Y por qué él? Se habrá preguntado por qué él precisamente. Bien, porque él era de la familia de los Habsburgo, quienes gobernaban España muchísimo antes de que gobernaran los Borbón. Los Borbón, que es una familia que prevalece hasta hoy, luchó contra los Habsburgo y los derrotó. Entonces, se acordará que México se independiza, y esto es una nota muy particular, no solamente por la opresión de los españoles, sino porque ya no estaba reinando Felipe, el rey que México decía, o que los mexicanos decían, es el auténtico rey. Una nota muy interesante que les invito a investigar. Pero Maximiliano era el digno sucesor de estos reyes que habían sido expulsados, y por lo tanto se le invitó para que gobernara México. ¿Por qué? Porque él venía de ese linaje. Algo similar sucede con Jesús. De hecho, si usted lee Mateo capítulo 1, versículo 1, Mateo lo que quiere establecer es esto: genealogía de Jesucristo, o genealogía de Jesús, hijo de David. ¿Y por qué dice esto Mateo? Bien, porque obviamente quiere establecer quiere establecer lo que sería el mesianismo de Jesucristo, pero también quiere establecer que Jesús es el digno heredero del rey David y el digno heredero del trono de Israel y del trono de Judá. Voy a leerlo, hermanos, porque esto es muy importante. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, de hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, Jesús, hermanos, cuando se le llama el hijo de David, es la continuidad misma de esta dinastía davídica. Y esto nos lleva a recordar esa promesa que Dios le hizo a David, de que su descendencia estaría en el trono para siempre, cosas que el Señor cumple. Por eso es importante que el título de hijo de David para los judíos debía representar que Jesús era el digno heredero al trono de Judá, de Israel. Obviamente ellos lo entendieron de una forma política, de una forma en la que Jesús tendría que hacer guerra contra los romanos, y no entendieron que el reinado que Jesús vino a establecer era diferente, el reino de los cielos. Finalmente, hermanos, vamos a analizar uno de los nombres con los que más comúnmente llamamos a Jesús. Es el término Señor. Uno de los más hermosos, debo decir, uno de los más comunes también, Señor. Tristemente, hermanos, este término en nuestros días ha quedado muy diluido. Recuerdo hace muchísimos años cuando un profesor nos estaba explicando este término y la importancia que tenía para llamar a alguien Señor en el Antiguo Testamento, o en el Nuevo Testamento, decía que ahora a cualquier persona se hace llamar Señor, ¿verdad? Pero el término Señor realmente antes era mucho más importante, porque estaba reservado para los dueños de tierras, para gobernadores, para soberanos, para reyes. Y el significado de Señor en la antigüedad vendría a ser amo, maestro, dueño. Ese era el significado del término Señor. En griego se usaba la palabra Kyrios. Ya dijimos que era lo que significaba: Señor, amo, dueño, Dios. Ahora, este término, que es netamente griego, mis amados, había sido enseñado por los griegos, por supuesto, para referirse a las personas que tenían una alta importancia dentro de las metrópolis o de las polis o de las ciudades importantes, y este término no se le daba a cualquier persona, ni siquiera a cualquier funcionario. Cuando la helenización llega al territorio de Judá, los judíos
adoptan ciertos términos griegos para adecuarlos a su teología. Por ejemplo, cuando los judíos tuvieron que traducir la Biblia del hebreo al griego, usted recordará que esto es una encomienda que hace un rey, el rey Ptolomeo, y les pide a los judíos que le traduzcan la Biblia del hebreo al griego para que quede esa Biblia en Alejandría. Los judíos se pusieron a traducir, pero tenían un pequeño problema. El problema era que no querían traducir el nombre Jehová, Yahvé o Adonai, porque no querían que el nombre de Dios de alguna manera se viese blasfemado, eso pensaban ellos, por labios paganos. Entonces, cuando ellos empezaron a traducir el nombre de Dios, utilizaron esta expresión de Kyrios, que significa Adonai, Jehová o Yahvé. De allí es que nuestras traducciones de la Biblia también, cuando traducen el término Jehová en el español, muchas veces utilizan la palabra Señor. La Reina Valera contemporánea, la Nueva Versión Internacional, la Biblia Dios habla hoy, usa esta tradición de los judíos. Intentan evitar llamar a Dios Jehová y en lugar de esto usan la palabra o la expresión Señor. Pero cuando el Imperio Romano se estableció, empezaron a utilizar también este nombre de Kyrios y aquí, interesantemente, se le dio este nombre únicamente al César. Es decir, si los griegos utilizaban este nombre solamente para referirse a gobernadores, a altos jefes de mando, los romanos redujeron todavía más este término y decían no, el único que es digno de ser llamado Señor, es decir, el único que es digno de ser llamado amo, dueño, Dios, es el César. Y es aquí donde el grito de guerra de los cristianos comenzó a sonar porque los cristianos comenzaron a llamar a Jesús Señor. Kyrios. Jesús es el Señor. En Jesucristo, por supuesto, vino a significar amo, dueño, maestro. Pero cuando los cristianos llamaban a Jesús Señor, obviamente también tendría este significado de Adonai o Dios. Esto es pues sumamente maravilloso, mis amados, para nosotros, porque ¿se acuerdan que la semana pasada hacíamos esta mención de que muchos ateos y muchos críticos de nuestra fe señalan que Jesús jamás dijo de sí mismo que era Dios, ¿verdad? Él nunca se presentó y dijo, hola, yo soy Dios, jamás lo hizo. Pero Él sí permitió que lo llamáramos así. Él sí permitió que le dijésemos Señor. Y en la mente de los judíos, el único Señor que podía haber o existir era Dios. En los judíos la palabra Kyrios se le apartaba exclusivamente para Dios. Y por ejemplo, uno de los pasajes más famosos de la Biblia es cuando Tomás el incrédulo, después de haber dudado del Señor, le dice, Señor mío, y acota inmediatamente, y Dios mío. Como para que Juan nos dijese sin lugar a dudas, Jesús es Dios, Jesús es Adonai. Y hermanos, entonces esto en los tiempos de los cristianos entenderán que era pues también una declaración política. Recordarán nuevamente, los romanos creían, predicaban que el único Señor era César. César es el Kyrios, César es el Señor. Pero los creyentes empezaron a llamar a Jesús Señor. Y con esta declaración, el César podía encerrar, o los romanos podían enseñar a cualquiera que dijese o se atreviese a decir, no, Jesús es el Señor. De hecho, amados, hay muchas historias, anécdotas de la iglesia primitiva que sufría persecución.
en el que una manera de detectar a los creyentes era hacerles esta pregunta: ¿quién es el Señor? Imagine que el César ha puesto una ley que dice: cualquiera que diga que otra persona es el Señor, a no ser del César, que muera. Y los romanos a veces hacían esto: ¿quién es el Señor? Un creyente que tenía que declarar lo que decía Pablo, Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué Pablo nos expresa esto de que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos? Bien, lo que Pablo nos quiere decir es de que, bueno, Dios tiene el poder de la resurrección. Y si por hacer esta declaración tú mueres, Dios te va a resucitar. Vemos, amados, que en este simple nombre de Señor tenía una gran importancia, pues, política, radical. No era nada más atreverse a decir, Jesús es un Dios. No, Jesús es el Dios. Jesús es el Señor. Por eso, mis amados, en el día de hoy, cuando se nos dice que Jesús es el Señor, deberíamos de pensarlo muy bien, porque tristemente, como dije, este término se ha diluido mucho por el tiempo. Ya no puede o ya no tiene el mismo significado, mis amados. Y por eso es de que cuando nosotros digamos que Jesús es el Señor, debe ser una nota muy seria. Debemos de tener conciencia de lo que significa realmente, y no solamente decirlo por decir. Amados, pues con esto estamos concluyendo el estudio de hoy, y vamos a orar dándole la gloria al Señor y dándole gracias por lo que nos ha permitido aprender en esta tarde. Señor, en el nombre de Jesucristo estamos, Padre, pidiéndote que estés con nosotros, que nos guardes en el hueco de tu mano y nos bendiga. Señor, rogamos que nos sigas instruyendo a través de tu palabra y que nos sigas instruyendo para que podamos predicar la misma palabra, Señor, con denuedo. Ayúdanos, Señor, a tener una noche de reposo, una noche de muchos recuerdos, Señor, y repaso de lo que nos has enseñado. Y permítenos, Señor, estar juntos en oración. Padre, a ti sea la honra y la gloria. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sean con ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Amados, les agradezco por haber visto esta transmisión, este video. Nos estamos viendo el próximo domingo, Dios mediante. Ya estamos muy avanzados en lo que es el libro de Isaías, que estaremos casi concluyendo este próximo domingo. Y esperamos, mis amados, verles muy pronto. Que el Señor les bendiga. Muy bonita noche.